Bienvenidos al primer video podcast de este 2025. Arrancamos con el pie derecho con la doctora Wileydis Artigas, con quien platicaremos sobre algunos consejos para mejorar el impacto en una revista. Quédese con nosotros. Comenzamos. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Wileydis Artigas Morales. Ella es licenciada en Administración de Negocios y Administración y Gestión de Empresas. Tiene maestría en Gestión de Desarrollo Local y doctorado en Administración en Ciencias Sociales. Es directora de High Rate Consulting, investigadora con múltiples publicaciones y en los últimos años es editora de publicaciones científicas de alto impacto. Es asociada también de las revistas científicas para el Comité Iberoamericano de Ética y Bioética. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Zaira, por la invitación. Siempre un gusto, pues, seguir aportando en estos materiales que el Comité Iberoamericano de Ética y Bioética crea además de con tanto cariño, pues, con tanta dedicación para seguir educando a los investigadores latinoamericanos y del mundo. Así es, muchísimas gracias. Y pues, doctora, este tema me gustaría abarcarlo desde dos perspectivas. La primera como autor y luego ya como editor. Entonces, como autor, si yo quisiera escoger una revista, ¿cuáles serían los lineamientos o los puntos que tengo que buscar a la hora de escoger una publicación o una revista? Sí, un punto crucial cuando nosotros, pues, nos dedicamos a la investigación y el que ha tenido experiencia en esto, para el desarrollo, o vamos a decir, para llevar una carrera de investigación, es que tenemos que tener ese tino para elegir adecuadamente las revistas en las cuales vamos a colocar nuestras investigaciones. ¿Por qué? Porque, bueno, mucho se ha escuchado últimamente sobre el tema de revistas predadoras, sobre el tema de revistas espejo, por ejemplo, y ya vamos a hablar un poquito de eso, en donde existen, vamos a decir, instituciones que lo que hacen es duplicar revistas ya existentes que se encuentran en Scopus o en WOS o que tienen índices de impacto y lo que hacen es hacer invitaciones a autores, los engañan, tienen una página espejo y cobran algún APC, algún costo de procesamiento de artículos para que estos investigadores crean que lo que están enviando lo están publicando ciertamente en esa revista original y resulta que es una revista falsa o duplicada, ¿no? Se dio el caso de una revista que tenía una revista espejo, es decir, le duplicaron la página y Scopus creyó que esa página duplicada era la misma revista y como habían prácticas inusuales, estaban cobrando, publicando una gran cantidad de artículos, fue excluida de Scopus, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema, estar siempre atentos si nos llega alguna notificación, si alguien nos dice algún comentario de que nuestra revista tiene esta página o recibí este correo, pues estar muy atenta a esa situación, ¿no? Pero más allá de eso, de que el autor debe estar educado sobre qué son revistas predadoras, cómo ubicar revistas que sean éticamente correctas en la web, yo creo que hay dos pasos fundamentales. Primero, definir cuál es mi área de conocimiento y en base a esa área de conocimiento tener un listado de revistas que yo considere que puedan ser, en las que pueda ser posible que yo envíe mis aportes según esos aportes que voy a enviar, porque se ha dado mucho el caso que por enviar a revistas multidisciplinarias también perdemos esa contribución porque los lectores realmente no llegan, los lectores que a mí me interesan. Entonces, si yo soy de un área de conocimiento específica, bueno, buscar esa revista que pueda tener impacto, que me pueda ayudar a que eso tenga visibilidad y en base a eso, pues empezar a trabajar el artículo o terminar de desarrollarlo siguiendo los lineamientos de la revista. ¿Por qué? Porque bien sabemos que seguir lineamientos de revista nos quita un poco de tiempo. Entonces yo siempre les digo, o al inicio ya saben cuál es la revista y crean el artículo en base a esa estructura de esa revista y lo que ella pide, o lo hacen de manera general, o sea, de manera general me refiero a una plantilla cualquiera, y al final entonces busco la revista y adapto ese material a lo que pide la revista, ¿no? Entonces, muy importante buscar el área del conocimiento y si esa revista tiene plantilla, tiene un formato, etcétera, para cumplirlo y no hacer doble trabajo. Punto número uno. Punto número dos, valerse de base de datos de reconocida acreditación, como por ejemplo DOAC o el Directorio de Revistas de Acceso Abierto, que
tiene una base de datos de revistas que ellos los llaman ahora la lista blanca de revistas. ¿Por qué? Porque hacen una evaluación muy minuciosa y se encargan de que las revistas que estén en el directorio sean revistas confiables, que siguen lineamientos, que declaran todas sus políticas, entre otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque también existe una lista negra de revistas, pero ya esa lista, que fue la lista de Bill, fue desactualizada. O sea, se hizo hace algunos años y no se ha actualizado más por problemas políticos y legales que tuvo la persona al crear la lista. Entonces, buscar estas listas blancas o confiables, como el caso de DOAC, también el caso de Latindex, que tienen revistas que han sido evaluadas, que han sido verificadas en su proceso y que se puede tener confianza de que son revistas confiables. Eso desde la perspectiva del autor, ¿no? Muy bien, y sí creo que es muy importante siempre estar al pendiente de esos listados porque a veces uno con el afán de querer hacer una publicación, si recibe una invitación, pues pareciese que el proceso va muy claro y ya no toma uno en cuenta esas revisiones, pues que sí debería tener uno de cuidado. Bien, doctora, ahora, desde el punto de vista de como editor, si yo ya soy editor de una revista y tengo algunas publicaciones, pero quiero mejorar el impacto de mi revista, ¿qué acciones antes y posteriores a la publicación debería tener en cuenta? Sí, fíjate que hay ciertos tips, es decir, hay algunas cosas que tomar en cuenta, ¿no? Pero yo siempre hablo que hay cuestiones de forma y hay cuestiones de fondo. Ujú. Tú puedes cumplir todas las cuestiones de forma, pero si no cumples las de fondo, estás en un mal camino. ¿Qué quiere decir? Que como editor yo siempre recomiendo centrarse en las cuestiones de fondo, que son específicamente la calidad del artículo. La calidad del artículo solamente va a ser, vamos a decir, superior cuando nosotros garantizamos unas revisiones de calidad. ¿Por qué? Porque aunque nosotros como autores quisiéramos que todos nuestros artículos fuesen aceptados sin muchas revisiones para no tener mucho trabajo, la verdad es que el tema del arbitraje es el que nos ayuda a mejorar ese contenido. Mientras los arbitrajes sean más profundos, con más sustancia, que le den más opciones o sugerencias al autor de modificar, mejorar, profundizar en el tema de investigación, obviamente ese artículo desde su llegada hasta su publicación va a tener una mejora sustancial. Entonces, el tema de la calidad interna del artículo como editor no se puede saltar. Es decir, eso es un punto fundamental. Y esa calidad pasa por diversos puntos: calidad de contenido, calidad de aspectos metodológicos, calidad incluso de estilo de redacción, porque un artículo puede tener muy buen contenido, pero si está mal escrito o tiene problemas de signos de puntuación, etcétera, también no va a estar bien visto, ¿no? Y por último, y yo siempre hablo de esto, aunque parezca una repetidora, el tema de la calidad de las referencias bibliográficas. Y se ha hablado mucho en el último año, sobre todo el tema de la calidad de las referencias, con respecto a que sean referencias pertinentes, de impacto y actualizadas. ¿Qué quiere decir eso? Referencias que sean del área de conocimiento, que la persona que está escribiendo sepa quiénes escriben sobre ese tema, dónde los ubica, cuáles son los artículos más actualizados, de impacto, que sean de revistas prestigiosas, que vengan de revistas que garanticen esa revisión por pares y por tanto confiemos que ese contenido está bien hecho y que sean actualizadas. Y ahí me voy con un mito, porque muchas veces dicen, no, es que sí, las revistas deben ser de los últimos 5 años. No necesariamente nos vamos a poner tanto límite en el caso de los años, pero lo que sí es cierto es que deben ser pertinentes. ¿Qué te quiero decir con eso? Fíjate que hay una revista Q1 que ella te habla de un 70-30-10, que te dice 70% de las referencias deben venir de revistas de reconocida procedencia o de impacto y que sean de los últimos 10 años. Es decir, no te pone el tan corto el Límite de tiempo, tiempo. pero te dice por lo menos de los últimos 10 años. Ujú. 30% pueden ser de otras fuentes variadas, porque hay diversas fuentes donde podemos obtener información, como literatura gris, que ya lo comentábamos, las tesis, etcétera, y otras informaciones. Y de ese 100% también solo el 10% puede ser autocitaciones. ¿Qué quiere decir autocitaciones? Que si yo coloco 30 artículos, y lo hablamos creo que en la vez anterior, Sí. yo tengo permitido que 3 puedan ser míos, porque es lógico que si yo vengo trabajando un tema,
pues yo ponga los artículos anteriores en los que hablé de ese tema, por ejemplo, ¿no? Entonces, más o menos así se manejan los números entre un 10 y 15%, y esas referencias que sean de calidad y que estén bien escritas, es decir, que tengan los datos completos, que sean ubicables y que sean, obviamente, pues la garantía de que la persona que escribió conoce el área y ha investigado sobre ese tema, ¿no? Entonces, eso con respecto al fondo, que yo siempre digo es lo más importante y es lo que me encargo de capacitar a los editores con los que trabajo y decirle, tenemos que ver la forma, pero lo principal es el fondo, lo principal es el contenido. Eso es lo que va a atraer al lector y lo que va a hacer que tu revista sea recordada, citada, etcétera, ¿no? Luego que yo ya me estoy ocupando del fondo, pues yo puedo ver algunas cosas de forma, por ejemplo, bueno, formato, que tenga todos los datos requeridos, que cumpla todos los elementos, que tenga visible el DOI, que tenga el cómo citar, que tenga el nombre de la revista y el logo de la institución, etcétera, etcétera, ¿no? Que a lo mejor una cosa sin la otra funciona menos, puede ser, pero lo que es cierto es que yo puedo tener, como te decía al principio, mucha forma, pero sin el fondo estoy perdido. Lo que quiere decir que a lo mejor hay revistas que sí le ponen más a la calidad, aunque no se ve muy bien en estructura, en forma, pero la calidad va primero, ¿no? Entonces eso yo creo que es fundamental para los editores. Muy bien, doctora. Y por último, quisiera comentar sobre, o que nos platicara sobre esos lugares, esos directorios listados como Latindex que mencionaba, como Scopus, PubMed, por ejemplo, o Web of Science. Eh, ya tienen publicado incluso el índice de aceptación o de rechazo que tiene cada revista. Como editor, por ejemplo, ¿cómo podría yo asegurarme de que una vez ya escogí la revista porque es de mi línea, cómo podría asegurarme de que fuese aceptada? ¿Qué nos sugiere como para que a una vez habiendo escogido la revista tenga más probabilidad de aceptación? Sí, fíjate que no hay una receta para eso porque obviamente cada revista tiene sus índices de aceptación y es una competencia por la calidad, vamos a decir así. Porque, por ejemplo, y pongo el caso muy concreto, hay revistas que tienen solamente un 10% de aceptación, es decir, que de 100 artículos solamente aceptan 10. ¿Qué quiere decir eso? Que van a aceptar los 10 mejores, los más innovadores, los que tienen temas más de interés de la revista, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy importante cuando vemos que revistas que tienen convocatorias sobre temas específicos, que nosotros nos centremos en concretar el artículo en ese tema o en esa convocatoria específica para que tenga más probabilidad de ser elegido en función de ese tema que ellos están proporcionando, ¿no? Y además, pues yo siempre digo, cuando yo escribo un artículo y le recomiendo a todos, si usted tiene un colega que tiene más experiencia en publicaciones, dele su artículo a ese colega para que le dé una opinión, para que le diga, mira, a mí me parece que esta estructura puede mejorar, etcétera. Y yo creo que así vamos aprendiendo y ayudándonos todos, ¿no? La garantía de que me van a aceptar el artículo no existe nunca, porque obviamente yo como autor no tengo control de quiénes son los revisores, de si esos revisores son elegidos de forma acertada, ¿verdad? Para que puedan dar una opinión concreta. Punto uno. Y punto dos, una vez que me lo acepten y me envían las revisiones, que muchas veces vemos esas revisiones y nos da ira y nos da rabia, que tantas correcciones, etcétera. Yo siempre les digo, porque he tenido autores en la revista donde participo que me dicen, todas esas revisiones, yo no voy a hacer ninguna corrección. Yo le digo, mira, todas las revisiones son en beneficio de tu documento, para que sea mejor el documento. Si hay una revisión que tú consideras que no va, que no corresponde con lo que tú estás desarrollando, que no va con el tema que tú quieres, tú haces la notificación en tu notificación de correcciones. Claro, no es que vas a decir no voy a hacer ninguna corrección porque no me interesa ninguna corrección, pero si hay una que tú dices, por ejemplo, nosotros ahora tuvimos un arbitraje y una de las sugerencias era ampliar la cantidad de data recolectada. Eso obviamente no se puede solucionar de un día para otro en la corrección, ¿verdad? Entonces tú dices, gracias al revisor que me dio esta idea, pero esta idea yo la tomaré para el siguiente artículo, porque ya este se cerró, la data fue recomendada en un tiempo recolectada en un tiempo específico, etcétera, ¿no? Entonces, manejar eso, pues el tema de las correcciones, cómo puedo justificar algunas que yo considero que no me da el tiempo para hacerlas, entre otras cosas, ¿no?
Pero como te digo, ¿cómo garantizar que me la van a aceptar en esas revistas que tienen tan poco índice de aceptación? Bueno, es una competencia por la calidad. Es decir, es una búsqueda de lo voy a hacer mejor, voy a hacer que este tema se vea más innovador. Es decir, también ponernos a pensar qué es lo más innovador en este momento, en esta área de conocimiento que yo estoy estudiando, qué vuelco le puedo dar al estudio para que tenga algo novedoso, que pueda llamar la atención del editor y que sobresalga sobre los otros 90 artículos que van a ser rechazados, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eso básicamente, porque yo les digo, una revista que les envía el correo, que les dice, paga 100 y mañana está publicado, salgan corriendo. Una revista, un editor que les dice, envíame lo que yo te doy la carta de aceptación, salgan corriendo. ¿Por qué? Porque ningún editor puede hacer esto sin haber tenido una revisión del documento. Es decir, yo no puedo asegurarte a ti, simplemente porque te conozco, que ese documento va a ser aceptado, porque no está en mis manos. Es decir, hay unos revisores externos que dan una opinión y que tardan un tiempo, cuando menos 2 semanas, pero normalmente son 4 semanas, 6 semanas en dar esa opinión, ¿no? Entonces yo creo que es importante que nos sigamos sometiendo a estos procesos, que sigamos aprendiendo como investigadores. Al principio nos va a costar mucho, pero vamos a ir tomando esos lineamientos y haciéndolo mejor cada vez. Yo ahorita veo los artículos que publiqué al inicio de mi carrera de investigación y digo, me da vergüenza, pues, ¿qué hice? ¿Qué dije? ¿Qué coloqué aquí? Pero yo creo que todos pasamos por este proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, básicamente eso, ¿no? Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias por estos minutos, muchas gracias a nuestra audiencia y ojalá que muchos de los autores y los editores pues tomen en cuenta estos consejos para que puedan tener mucha mayor visibilidad y aceptación de sus trabajos. Doctora, no sé si quisiera dar algunas palabras para terminar nuestro video podcast. Sí, bueno, Zaira, como siempre agradecida con el Comité Iberoamericano de Ética y Bioética y personalmente contigo por estos espacios para seguir educando a la comunidad de investigación y sé que, bueno, seguiremos trabajando para seguir generando más contenido y seguir, vamos a decir, fomentando la ética dentro de las investigaciones. Yo te agradezco a ti, bueno, y como siempre a la doctora Gladys también por generar estos espacios y bueno, seguimos en este camino. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias. Agradezco también a todos los que nos están escuchando y por dejarnos compartirles estos valiosos consejos con la doctora Wileidis. Los invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales, por favor, búsquenos como CIEP.academic o escríbanos por correo a Comité Ibero de Ética y Bioética en Gmail. Muchísimas gracias, doctora. Un fuerte abrazo. Que tenga un excelente año. Abrazo. Hasta luego. Chao, Gracias. chao. Chao, chao.